¿Qué tal? Buen día, estimado estudiante. Continuamos con esta última sesión de geografía. En esta ocasión vamos a estudiar la geografía cultural. Como recuerdas tú, desde la primera sesión hemos estado viendo que la geografía estudia los espacios y la cultura no es excepción. La geografía y la cultura también van de la mano. Es importante que tú conozcas qué pasa con la cultura del lugar donde vives, del lugar donde estás, pero sobre todo en un contexto nacional, porque probablemente en tu examen te pregunten acerca de una etnia, de una lengua o de la cultura, cosa que veremos al final de este video. Vamos a comenzar entonces este video con algunos conceptos, como están anotados aquí en este mapa conceptual. Vamos a continuar con el tema de fronteras y terminamos con estos tres tópicos que te menciono: lengua, etnia y cultura a nivel nacional. Empezamos entonces. ¿Qué estudia o qué es la geografía cultural? Bueno, pues la geografía cultural se encarga de estudiar el espacio y las relaciones culturales que se establecen entre las diferentes personas. Y para esto es necesario que conozcamos ciertos conceptos clave y básicos que nos van a ayudar a entender lo que sigue y que probablemente vengan en tu examen. El primero de ellos es que el espacio no se constituye a través de una cultura generalmente nacional. ¿A qué nos referimos cuando decimos que se convierte o que se constituye a través de una cultura nacional? Todos los grupos sociales manejan tres cosas: lengua, etnia y cultura. ¿De acuerdo? Si nosotros tomamos en cuenta estos tres elementos, lo que vamos a conseguir o lo que vamos a obtener al final es la constitución de una identidad propia de un lugar, de una nación. Dicho de otra manera, estas tres características son las que conforman la cultura. ¿De acuerdo? A través del espacio y de las relaciones culturales se constituyen los patrimonios. ¿Qué cosa es un patrimonio?, te preguntarás tú. Bueno, pues resulta que hay una organización, la Organización de las Naciones Unidas, que es global, que tiene a su vez una rama que es la UNESCO. La UNESCO se encarga básicamente de declarar a las ciudades más bonitas, a las ciudades con mayor carga histórica y con mayor peso cultural, ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Qué necesita una ciudad para que sea declarada patrimonio de la humanidad? Que tenga gran peso histórico y que sea importante para el lugar en donde está. Pensemos en el caso de México. Un ejemplo en el caso de México sería Chichén Itzá, ¿de acuerdo? Chichén Itzá, que es una ciudad prehispánica, tiene gran peso para la cultura mexicana, pero sobre todo para la cultura del sureste de México. Por ejemplo, ¿no? Esta sería una. Otra de ellas sería, por ejemplo, la misma Ciudad de México. Y tú te preguntarás, ¿por qué la Ciudad de México? Bueno, porque número uno es capital y número dos tiene un gran peso histórico. Es importante que tú reconozcas las ciudades, los patrimonios culturales que tiene el país. Yo te he dado dos ejemplos, pero te invito a ti a que estudies y a que profundices un poco más buscando una lista pequeña donde incluyan las más importantes. Continuamos entonces con este concepto fundamental que es la globalización cultural. Como tú recuerdas, en la sesión pasada nosotros observábamos cómo la globalización había impactado los diferentes sectores de la economía. Es decir, si Italia comerciaba con México y México con Italia, entonces establecían conexiones y relaciones económicas. Lo mismo pasa con la cultura. Cuando un país, cuando un lugar establece relaciones intercambiando su cultura, pues entonces hablamos de que existe una globalización cultural. ¿Y cómo se da esta globalización cultural? Muy sencillo, a través de lo que acabamos de decir, a través de los medios de comunicación. ¿Y cuál es el medio de comunicación más importante actualmente? Bueno, pues actualmente el medio de comunicación más importante es básicamente el Internet. Pero en tu examen te pueden preguntar los anteriores, es decir, los pasados, los de las generaciones anteriores. Llámese radio, llámese periódico o llámese cartas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que ponerle mucha y especial atención al actual, al medio del Internet. Te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las canciones que tienes en tu teléfono celular? ¿Cuántas de ellas están en otra lengua diferente a la que tú hablas, es decir, al español?
Probablemente sean varias, ¿cierto? Este es un síntoma, es una consecuencia de la globalización cultural. Date cuenta, ¿cómo te enteras de las noticias? Bueno, a través del internet. ¿Cómo te enteras de los nuevos artistas, por ejemplo, o las nuevas series? A través del internet. A este proceso global le conocemos como globalización cultural. Y la globalización cultural nos lleva a dos conceptos sumamente importantes para entender esta última lección de geografía cultural: interculturalidad y multiculturalidad. Vamos a tratar de explicarlos con un ejemplo y después los definimos. ¿Qué cosa es o qué pasa en la interculturalidad? Bueno, pues en la interculturalidad, poniendo por ejemplo España, conviven diferentes pueblos, conviven diferentes grupos sociales, sin embargo no logran unirse, no logran entrelazarse. A lo mejor tú no lo sabes, pero en el caso de España hay un grupo muy importante que es el del centro y que son los madrileños. Los madrileños no se sienten parte o no se sienten identificados con, por ejemplo, los catalanes. Y a su vez, madrileños y catalanes se sienten diferentes de los valencianos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hablan un idioma, aquí hablan otro idioma, aquí hablan otro idioma. Ellos tienen unas costumbres, ellos tienen unas costumbres y ellos tienen otras costumbres y nunca las intercambian. Es decir, solamente conviven, ¿de acuerdo? Es decir, se respetan, se toleran, pero nunca interrelacionan sus culturas, ¿de acuerdo? La multiculturalidad, caso contrario, sería por ejemplo Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Bueno, pues en Bolivia resulta que hay muchos indígenas, hay un grupo grande de indígenas. Resulta que también hay un grupo muy grande de blancos, generalmente europeos. Y por último hay un grupo de chinos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estos grupos, en caso contrario de España, y en lugar de cerrar sus fronteras culturales, al contrario, las abren, permitiendo que las costumbres de este país, de este grupo, del país, se relacionen con las de ellos, se relacionen con las de ellos. Es decir, en lugar de quedar así, Bolivia sí intercambia sus costumbres entre los diferentes grupos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque toda la geografía cultural tiene como resultado el uso de las fronteras, precisamente. ¿Y por qué el uso de las fronteras? Te preguntarás tú. Bueno, piensa en el caso de España. Los valencianos están cerrados a su territorio, igual que los madrileños, igual que los catalanes. ¿Cómo dividen entonces estos espacios entre uno y otro? Bueno, pues muy sencillo, a través de las fronteras. Vamos a definirlas como estas líneas divisorias generalmente imaginarias, ¿de acuerdo? Digo generalmente porque tenemos de dos tipos. Tenemos las naturales y también tenemos las sociales, o también llamadas político-administrativas. ¿Qué entendemos por las fronteras naturales? Ríos, lagos, montañas y todo accidente geográfico que divida un espacio de otro. En el caso de México es sumamente importante que tú conozcas la frontera norte y la frontera sur. ¿Cuál es la frontera norte natural del país? Muy sencillo, el río Bravo, ¿de acuerdo? El río Bravo divide lo que es México de Estados Unidos. ¿Y cuál es la frontera sur de este país? El río Usumacinta, ¿de acuerdo? ¿Qué divide México de Guatemala? Estos dos ríos son nuestras fronteras naturales, sin embargo, nosotros hemos puesto fronteras artificiales para definir hasta dónde llega nuestro país o incluso hasta dónde llegan nuestros estados, cosa que va de este lado. Piensa, ¿cuál es la frontera artificial, social, político-administrativa al norte del país? Yo sé que lo tienes en la mente, exactamente, el muro de Estados Unidos, ¿de acuerdo? En la zona del desierto de Sonora, de Baja California, por ejemplo, en parte de Chihuahua, existe este muro que divide un país de otro, es decir, México de Estados Unidos. ¿A qué nos lleva las fronteras? Pues nos lleva a las zonas de tensión y a las zonas de transición. ¿Cómo reconocemos una zona de tensión y cómo reconocemos una zona de transición? La zona de tensión es básicamente donde las fronteras no están bien divididas y por la misma razón
los pueblos que conviven en esta frontera se encuentran en conflicto. ¿Qué ejemplo podemos poner? Bueno, Palestina con Israel. Un ejemplo histórico, yo sé que lo estás pensando, sí, exactamente, el muro de Berlín, ¿de acuerdo? El muro de Berlín, donde había muchísima tensión, porque tanto Alemania Oriental y Alemania Occidental no convivían entre ellos. Un ejemplo más de la interculturalidad, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las zonas de transición? Bueno, son zonas en aparente estado de paz, pero que están propicias o que están propensas a llegar a una zona de tensión, es decir, a tener conflictos. El ejemplo más básico que tenemos es precisamente el de México con Estados Unidos, donde existe un muro, donde existe una policía migratoria que generalmente trata de mantener la paz. Sin embargo, en algunas ocasiones hay conflictos por el paso de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Con esto cerraríamos la última sesión de geografía. Muchas gracias por tu atención y si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Muchas gracias.